Bienvenidos a Oremos la Palabra en el tercer domingo de Pascua. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora leamos el Evangelio del tercer domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer», y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos a través de la meditación lo que el Señor quiere decirnos. El Evangelio de San Lucas nos presenta la aparición de Cristo resucitado a 2 discípulos. El relato comienza diciendo que el mismo día de la resurrección iban estos discípulos a un pueblo llamado Emaús, distante de Jerusalén 11 kilómetros. Estos caminantes no forman parte del grupo de los 12. Yendo de camino,
los dos discípulos discutían sobre lo sucedido. Mientras caminan, un tercero aparece y camina con ellos. Es el resucitado. Pero los ojos de los discípulos están impedidos y no logran reconocerlo. El ojo representa aquí la inteligencia. Los discípulos ven y deberían comprender, pero por la debilidad humana no lo logran. El resucitado les habla, pero como no se ha dado a conocer aún, sus palabras no provocan la alegría del reencuentro. Los discípulos no comprenden que alguien desconozca los acontecimientos recientes. La expresión de su rostro vacila entre la tristeza, la severidad, el cansancio, el mal humor, la confusión y la inquietud. De este modo expresan su desaprobación de manera no verbal ante aquel que desconoce lo sucedido. Entonces, Cleofás no se anda con rodeos y le pregunta: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? En su opinión, la ignorancia de Jesús solo puede ser la de un extranjero de paso. Jesús nuevamente les pregunta: ¿qué cosa? Y ahora los dos discípulos finalmente aclaran lo que les preocupa. Ellos comienzan a hablar lo de Jesús. En su respuesta hacen un resumen de lo que el mismo Evangelio trata. Jesús procede de Nazaret. Fue un profeta de obras y palabras. Se situaba bajo la mirada de Dios y se presentaba ante el pueblo. Los jefes judíos lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. A la objetividad de los hechos se añade la subjetividad de los discípulos decepcionados y desorientados. Es una historia devastadora y la esperanza se ha ido apagando. Nosotros esperábamos que sería el libertador de Israel. Era legítima su afirmación, aunque ambigua. ¿De qué liberación de Israel se trataba? ¿De los romanos y de la opresión política o del pecado y de la muerte? Sea lo que fuera, la esperanza quedó en el pasado. Ya era el tercer día. No era la duración prevista por Jesús en que debía resucitar de entre los muertos, que decía en los anuncios de su pasión. Cleofás continúa su relato en su propia perspectiva, a saber, la de los discípulos herméticos al mensaje de las mujeres y a la sabiduría de los ángeles. Menciona que las mujeres fueron y no encontraron el cadáver de Jesús y que vieron unos ángeles que les afirmaron que Jesús estaba vivo. Sin embargo, no creyeron. Ante esto, finalmente el resucitado se dirige a los discípulos con una reprimenda. ¡Qué insensatos son ustedes y qué lentos de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! Esta reprensión les reprocha no tanto haberlo reconocido ya resucitado, ni tampoco haber creído los anuncios de su pasión que les comunicó Jesús antes. No. La acusación se refiere a la lectura de las Escrituras Santas. Los dos discípulos son privados de inteligencia porque no han creído, porque han sido lentos de corazón. La fe no es solo intelectual, sino también afectiva, personal, existencial. El resucitado continúa con su explicación mediante un enunciado profético y un resumen querigmático. Lo que proclamaron y predijeron los profetas es aquello de lo que acaban de ser testigos, a saber, la necesaria pasión del Mesías y la entrada de Cristo en su gloria. Toda la Escritura, en su estructura binaria de la ley y los profetas, le concierne al Mesías. El vínculo entre la promesa y su cumplimiento, Jesús lo explica con lo sucedido en Jerusalén. Para la fe, todo es claro.
las Escrituras y lo acontecido a Jesús. Para la duda, todo queda oscuro, el sentido de las Escrituras y el sentido del destino de Jesús. Los discípulos aún son lentos para comprender. Como el resucitado finge seguir su camino, los discípulos le hacen la invitación de quedarse con ellos. Ciertamente es tarde, pero su deseo de compañía aumenta. La insistente invitación que le dirigen señala que la reprensión que les hizo, más que herirlos, los puso en movimiento. Ahora, el último acontecimiento será decisivo. La tarde, después del camino, es la hora de sentarse o de tenderse para compartir la comida. Jesús, aunque es invitado, desempeña el papel de dueño de la casa. Es Él quien pronuncia la oración y reparte el pan. La fracción del pan recuerda la última cena, celebrada poco antes del prendimiento y de la pasión de Jesús. La expresión, habiendo tomado el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, manifiesta su marco eucarístico de nuestro relato. De esta manera, Jesús hizo todo lo que podía, aseguró a sus discípulos su presencia y los colmó con su palabra y su sacramento. Ante esto ocurre el milagro. Sus ojos se abrieron entonces y lo reconocieron. Finalmente, cuántos signos y palabras fueron precisos para llegar hasta ahí. Primero la presencia de Jesús, luego la palabra, después el recuerdo de las Escrituras, finalmente el signo del pan. Sin embargo, la presencia del resucitado es efectiva, pero provisional. Apenas lo reconocieron, el resucitado se volvió invisible. En nuestra vida de creyentes también es efectiva, pero invisible. Entonces todo se abre, los ojos, luego la inteligencia, cuya visión era una imagen simbólica, luego el corazón, lento hacia un instante, pero ahora ardiendo, cuando el resucitado explica finalmente las Escrituras. Ese ardón de corazón es esencial a la fe cristiana. Se produce cuando un fuego brota de las palabras del Espíritu Santo e inflama el corazón de los creyentes. Aparece también cuando Cristo nos habla por medio de las Escrituras. Finalmente, los discípulos se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 y a los demás, a los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Así, los 11 constatan que Jesús está resucitado y Jerusalén queda como el centro de la historia de la salvación, de la pasión y de la resurrección de Jesús. Y ese mismo día, el primer día de la semana, el primer domingo, aparece como el tiempo favorable de la salvación. Por lo tanto, esta aparición de Jesús resucitado en el Evangelio de San Lucas nos enseña que los 2 discípulos que se dirigen a Emaús pasan de la tristeza a la alegría, del desconocimiento al reconocimiento de Jesús, de ojos impedidos a ojos que se abren, de un corazón lento a un corazón ardiente. Jesús resucitado acompañó a sus primeros discípulos con su presencia, con su escritura y con su fracción del pan. Así también nos acompaña a nosotros creyentes por medio de la escritura y de la Eucaristía. Jesús se sigue haciendo presente entre nosotros por medio de sus sacramentos. Oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias, Jesús, por ser nuestro compañero de camino. Gracias porque escuchas nuestras tristezas y nuestros límites, lo que nos oprime y pesa. Queremos que tu palabra nos ilumine. Danos un corazón abierto. Queremos encontrarte y descubrirte. Danos hambre del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Queremos que nuestro corazón arda con una fe encendida
para anunciarte a los demás. Amén. Que tengan todos un feliz domingo. Gracias.